Santo mi Cristo. Mi alma te alaba, mi Dios. Santo y bendecido tú eres, mi Cristo Jesús. Santo mi Cristo, aleluya. Mi corazón Santo eres mi Dios. Oh, gloria a Cristo Jesús. Santo eres para siempre, mi Dios. Presencia. Alabado sea tu nombre, mi Cristo. Mi alma te alaba, mi Dios. Mi corazón. Muy bendecida noche para aquellos que se vayan a conectar, para aquellos que vayan a ver esta reproducción de esta programación de hoy, el primer mensaje del año 2026, a la cual nada nos detenemos, seguimos hacia adelante año tras año. Siempre que el Señor nos dé salud, que nos dé vida y que nos mantenga en pie de guerra, seguimos batallando, porque esta lucha no es contra carne ni sangre, como sabemos casi todo el mundo. Esto es contra principados, potestades, príncipes de las tinieblas, gobernantes en las legiones celestiales. Así que nosotros seguimos hacia adelante, seguimos batallando, seguimos haciendo lo que es la voluntad de nuestro Dios. Y en esta preciosa noche, no voy a ser muy extenso hasta donde llegue y donde el Señor me haya puesto las palabras, porque últimamente se está predicando mucho por ahí palabras humanas y no se están dejando guiar por lo que es la enseñanza de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Esto no es crítica, esto no es nada más que para las cosas de Dios estamos y tenemos que hacer un orden para llevar palabra que llegue y trastoque el corazón de aquellas vidas que vayan a ver y a escuchar. Estamos en unos tiempos que ya esto se está acabando
No es porque todo el mundo lo dice, es que si vamos a la Biblia bien claro lo dice. Aquellos que no quieren atender, y es como dice el Apocalipsis, no se puede tirar las perlas a los cerdos. Eso significa que tú no puedes llevarle palabra a aquellas personas que no te quieren oír. O sea, seguimos, porque nosotros tenemos que seguimos insistiendo en llevar esa palabra a cada una de las almas. Ortiz, Dios te bendiga, Dios te guarde en esta preciosa noche. Y el tema que les traigo en esta noche es en medio de la oscuridad. Y aquí vamos a hablar acerca del profeta Jeremías, a la cual era un hombre que era guiado por Dios, que Dios le daba las profecías al profeta. Pero yo voy a hacer un recuento porque no voy a hablar del libro de Jeremías, voy a hablar del libro de Lamentaciones, que Jeremías escribió ese libro, lamentándose de las cosas que le sucedieron mientras él era profeta del Señor. Y el tema de esta noche es en medio de la oscuridad. Y la bendita palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y por el Espíritu Santo. Amén. Yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Dios añada bendición a esta su santa palabra. Padre Dios celestial, te damos gracias, Padre, porque tú has sido bueno, Padre. Nos has dado un año más de vida, Padre celestial. Nos has dado un año más, Padre, de que prontamente, mi Dios amado, tu venida ya está cerca, mi Dios, para venir a buscar a tu pueblo, a tu iglesia. Mientras tanto, nosotros seguimos llevando tu palabra, Padre celestial, para todo aquel que entienda, que crea y que esta palabra le llegue y trastoque sus corazones, Padre celestial, que es el propósito principal de llevar estos mensajes, Padre Santo. Padre, que esté usándome a mí, Padre, para llevar este mensaje, que no sean palabras humanas, que sean palabras tuyas, Padre celestial. Lléname de gozo, lléname de paz cada día, mi Dios amado. Bendice a la audiencia, Padre. Bendice a cada uno de los hermanos, mi Dios, que están en mi página de Facebook. Bendice, Padre celestial, al dador alegre en cuestión, Padre, del que deposita tu palabra, Padre celestial, con mucha alegría y gozo, Padre santo. Todo esto te lo pido en el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén y amén. Dios bendiga a Angelina, a Laura Cruz y todos los que se están conectando en esta noche. De lo que voy a hablar hoy del libro de Lamentaciones, pero para que entendamos este mensaje, yo voy a explicar algo acerca de Jeremías. Decía, pero Jeremías en un tiempo hubieron personas que le hacían afrenta porque él decía la verdad. Él llevaba lo que Dios le decía que él dijera. Eso es lo que sucede hoy en día, que muchas personas, Dios les da una profecía y no cumplen con lo que Dios les dicta que nosotros hagamos. Entonces nosotros nos vamos a encontrar en dificultades con el Señor. Llegó un momento que Jeremías se cansó y le dijo al Señor que él no iba a predicar más nada. Hay muchas veces que hay personas que no es que tire la toalla, que es que no quiere obedecer el llamado de Dios.
No quieren hacer lo que las voluntades de Dios nos dicta a cada uno de nosotros para que llevemos esta palabra a cualquier lugar que se nos lleve y que se nos permita llegar a cada uno de los que llevamos esta palabra. Pero Jeremías, ¿cómo diría para que me entiendan bien y que lleve la palabra por la palabra? Jeremías se inhibió, se aguantó porque había muchas personas que le hacían afrentas, muchas personas que murmuraban de él. Y Jeremías pues decidió y le dijo al Señor que no iba a predicar más nada. Pero él plasmó aquí en el libro de Lamentaciones que hay una esperanza de liberación por la misericordia de Dios. Porque Dios tuvo misericordia de Jeremías. Porque nosotros no podemos decirle al Señor cuando ya el Señor nos ha dado una palabra fuerte y las personas se molestan. No tenemos que mirar al hombre, porque cuando Dios dice, lleva esta palabra, tenemos que llevarla, porque no es para agradar al hombre, es para que le llegue al hombre al corazón. Pero si el hombre no quiere escuchar los mandatos que Dios le da a cada uno de nosotros, ya son cosas diferentes. Porque Dios en muchas ocasiones nos dicta de que hagamos la voluntad de Él. Por eso Jeremías escribió el libro de Lamentaciones. Aquí él se está lamentando acerca de por qué él hizo y por qué él exhorta a las personas que busquen de Dios cuando vienen los momentos difíciles, cuando vienen los momentos de necesidad. No rendirse, sino seguir hacia adelante buscando de nuestro Señor Jesucristo. Lamentaciones 3, él nos enseña que incluso en los peores momentos de oscuridad, en la fidelidad y la misericordia de Dios, somos y tenemos que ser fuente de esperanza. ¿Dónde está la esperanza de cada uno de nosotros? Simplemente en nuestro Dios. Y es como dice el versículo 1, yo soy el hombre que ha visto aflicciones. Él llegó a afligirse porque las personas que él le llevaba, las profecías que Dios le decía que él le llevara al pueblo, se burlaban de él, se reían, les hacían afrentas. Afrenta es como desafiándolo cara a la persona. Y Jeremías pues decidió y le dijo al Señor que él no quería seguir predicando, no quería seguir llevando las profecías. Por eso aquí en Jeremías pues dice, yo soy el hombre que ha visto aflicciones bajo el látigo de su enojo. Es que Dios, mucha gente dice que Dios nos castiga, Dios nos reprende. Dios sí, Él no nos castiga con un castigo que decir abominable, pero sí Dios nos reprende con su santo y bendito poder, porque Él es un Dios que puede hacer de nosotros, que nosotros hagamos su voluntad. Porque cuando nosotros dejamos de hacer la voluntad del Señor, el Señor nos reprende, Él se enoja con su enojo. Porque serán nuevas las cosas cada día. En esa esperanza que nosotros ponemos en nuestro Señor, cuando se nos presentan estas dificultades, cuando se nos presentan estas situaciones, en medio de todo, de la oscuridad y de todas las cosas que se nos presentan, es que Dios cada día nos va a dar nuevas fuerzas, nuevas misericordias, para que tengamos esperanza en la vida, en hacer su voluntad. Porque solamente Cristo Jesús sabe lo que nosotros pasamos.
Él sabe la necesidad que estamos pasando cada uno de nosotros. Por eso tenemos que aferrarnos a Él. Porque cuando llegan estos momentos de desánimo, cuando llegan estos momentos como le pasó a Jeremías, él exhorta que la fórmula que él utilizó cuando dice: yo soy el hombre que había visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Pues cuando él ve que el Señor lo amonesta, por eso tenemos que aferrarnos a Él. Porque cuando Dios nos da y nos dicta que hagamos algo para la gloria y honra de su nombre, tenemos que hacerlo. Tenemos que hacer la voluntad de Dios. Tenemos que dirigirnos a hacer aquellas cosas que Dios quiere que nosotros hagamos en nuestras vidas. Pero tenemos que buscar el rostro del Dios y esperando la salvación, que eso es lo más importante que nosotros tenemos que cuidar. La salvación en Cristo Jesús. Una salvación que no es a precio de sangre, es simplemente a precio de obediencia, a precio de hacer lo que es la voluntad de Dios. Porque la profunda y personal experiencia de su sufrimiento, como les estaba diciendo, que él sufría cuando las personas le llevaban la profecía de parte de Dios. Él sufría porque lo insultaban, le hacían extremo bajo el castigo de Dios por no querer hacer lo que es la voluntad de Dios. Pues el profeta se sintió afligido y oprimido. Hay muchas veces que nos sentimos de esa forma y manera. Hay muchas veces que nos sentimos que no queremos seguir. Hay muchas veces que nos sentimos que no queremos hacer la voluntad de Dios. Pero siempre Dios está ahí para levantar nuestras manos, para decir: estoy aquí contigo, no temas ni desmayes, porque yo estaré contigo hasta el fin del mundo. Y eso es lo que queremos cada uno de nosotros de nuestro Dios. Hoy en día ya, 2026, hace 2026 años que Jesucristo fue a morar a la patria de su Padre, pero que también 2025 años que estamos esperando esa segunda venida del Señor. Pero si nosotros nos desganamos, si nosotros nos desviamos de cuál es el propósito que Dios tiene para con nosotros, tenemos que tener cuidado, porque en un abrir y cerrar de ojos puede venir la venida del Hijo del Hombre. Pues el profeta se sintió afligido y oprimido. En el versículo 2 dice: me guió y me llevó en tinieblas y no en la luz. Hay veces que nosotros tenemos que pasar por la oscuridad. Hay muchas veces que nosotros tenemos que pasar por el proceso que Dios tiene para cada uno en esta vida. Porque bajo ese proceso es que nosotros nos tenemos que fortalecer. Porque digo que por ese proceso tenemos que fortalecernos, porque los procesos son para uno reaccionar, para uno hacer la voluntad de Dios, para fortalecerse, para ser más fuerte, para ser más teniendo ese Espíritu Santo en nosotros, llevando lo que es el poder de la palabra de Cristo Jesús. Hoy en día hay iglesias que no quieren escuchar palabra de Dios. Lo que quieren escuchar son cositas light y todas esas cosas, pero cuando venga el Señor, Él nos dará cuenta y nos pedirá cuenta de las acciones de cada uno de nosotros. Hay muchas personas que no le dan reverencia a Dios en las iglesias. La salvación.
Por eso es que nosotros tenemos que cuidar nuestra salvación a toda costa. ¿Cómo? Haciendo la voluntad de Dios, siendo obedientes al Señor. Pero eso se está viendo hoy en día mucho en las iglesias. Pero a pesar del sufrimiento y la oscuridad, Dios es quien guía al creyente a través de la aflicción. Cuando nosotros estamos tristes, nosotros estamos afligidos, nosotros decimos, ya no puedo más, estoy cansado, las personas ya no me quieren, las personas me rechazan. Es cuando más tenemos que llevar esa palabra de parte del Señor, porque el Señor nos va a llevar a cuenta a nosotros de las acciones, de las cosas que nosotros hacemos en la vida, pero también Él tiene que mirar que nosotros sigamos hacia adelante. Para el tiempo de Jeremías, en el libro de Jeremías, Él cuenta cuando Jerusalén se cayó. Él eso lo sufrió, pero también cuando Él llevaba el mensaje de la palabra de él como profeta que Dios le daba a él, pues la gente se burlaba, la gente lo tildaban de loco, como básicamente, y la gente pues le hacían hasta afrentas. Pero no es para que nos quitemos, al contrario, eso es para darle a demostrar a la gente quiénes somos nosotros, que nosotros somos espirituales, que nosotros nos dejamos guiar por el poder del Espíritu de Dios. Porque hoy en día hay muchas iglesias que ni se siente el Espíritu Santo. Lo llaman y lo llaman y lo llaman, pero no llega. ¿Por qué no llega? Porque donde hay pecados ocultos, donde hay pecado, el Espíritu Santo se aleja. Les voy a contar lo de Acán. Acán se robó un tesoro y lo llevó al pueblo de Israel. Lo enterró en su casa, en su cabaña. Cuando el pueblo de Israel fue para la guerra de Ais, miren, unos soldados que ni sabían pelear, unos soldados con pocas armas, y el ejército del Señor con buenas armas y todo, y perdieron la guerra. Porque Dios se apartó, Dios se alejó del pueblo de Israel. Pero cuando se supo y salió a la luz, porque crean una cosa, hay veces que tenemos pecado y los tenemos ocultos, pero a la larga todo sale a la luz. Y yo les digo, hermanos, ayer era el día que teníamos que hacer una purificación, porque eso fue lo que el Señor mandó al pueblo de Israel la noche antes de él decirle a Josué quién era el pecador del pueblo de Israel. No esperemos que el Señor nos dé con la vara del enojo. Ayer fue un día que este servidor, siempre como estoy orando y siempre estoy haciendo las cosas que Dios me dice que yo haga, porque yo no puedo desobedecer a Dios, si no pudiera estar aquí. Sería un descaro yo presentarme a ustedes teniendo pecados ocultos. Pero con todo y con eso, yo le pedí a Dios que perdonara mis pecados. No sé si he pecado en algún momento, ya sea con visión, ya sea con una palabra, ya sea con escuchar personas que no están bien delante de Dios. Por eso es que hay que tener mucho cuidado, porque donde hay pecado en un pueblo, no se siente el Espíritu Santo. Lamentablemente, y es duro decir una cosa así, pero esa es la realidad. Podemos llamarlo, pero Él no se manifiesta. Así que hay que tener mucho cuidado. Pero aquí Jeremías le expresó al Señor lo que él sentía y la fidelidad
que él tuvo para con el Señor en ese tiempo que sucedieron para aquellos tiempos con Jeremías, Dios estuvo con él en todo momento. Eso es para que veamos cuando nosotros nos limpiamos, nos purificamos. Se suponía que ayer cada uno de nosotros, antes de que viniera un nuevo año, purificarnos delante del Señor. Confesar si hemos tenido pecado, aunque no los hubiéramos tenido, pero sí teníamos que pedir perdón a Dios por todo lo que se hizo en el año anterior que terminaba, para comenzar un año nuevo, purificado y limpios delante del Señor. De esa situación yo estuve hablando en el día de ayer, porque hay muchas personas que van a hacer planes. Para el año que viene quiero viajar, pero no ponen a Dios en primer lugar. Si Dios quiere, si Dios lo permite, o si es la voluntad de Dios. Yo quiero comprar una casa, cuando no es la necesidad de comprar una casa quizás, y las personas no se presentan delante de Dios. Pero ninguna de esas cosas son malas. Lo malo es que no ponemos a Dios primero en todas las cosas en nuestras vidas. Eso es lo malo. Que por eso Dios, a veces, muchas personas se creen que Dios no oye, no ve nuestros clamores. Dios los ve, pero Dios mira el corazón de cada uno de nosotros. Y Él sabe las necesidades de cada uno de nosotros. Él sabía la necesidad de Jeremías. Él conocía la situación de Jeremías. Pero con todo y con eso, Él lo amonestó. Ahí mismo en Lamentaciones, capítulo 3, pero vamos a leer el versículo 22. Y dice: por la misericordia de Dios, de Jehová, Dios, no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus miserias de Dios. Porque Dios es un Dios misericordioso. Él es un Dios que está en cada uno y con cada uno de nosotros. Él no le importa las necesidades que nosotros tenemos, porque Él nos suple a cada uno de nosotros nuestras necesidades. Él es el que nos da salud, Él es el que nos da fortaleza, Él es el que nos da vida, Él es el que nos da todas las cosas necesarias que necesitamos nosotros. Pero aquí Jeremías está expresando, porque el libro de Lamentaciones lo escribió Jeremías, pero él estaba expresando debido a que Jeremías, Dios le daba la profecía y las personas cuando él las decía se burlaban de él. Miren, no importa que se burlen de nosotros, no importa que nadie nos haga afrenta, no importa que nadie haga lo que quiera hacer, porque si Dios te dice, haz esto, tenemos que hacerlo, tenemos que ser obedientes para no perder una salvación, porque el que es desobediente pierde su salvación. Pues nosotros tenemos que velar la salvación de cada uno de nosotros, haciendo la voluntad de Dios. Santo mi Cristo. Y el versículo 23 dice: porque nuevas son cada mañana y grande es su fidelidad. Eso hizo con Jeremías. Cada mañana fueron cosas nuevas, pero la misericordia de Dios estuvo con el profeta. Pero nos recuerda que la misericordia de Dios son nuevas cada mañana. Usted se acuesta a dormir y dice: Dios mío, vela mi sueño. No sé qué pasará mañana. Yo dejo el mañana en tus manos. Porque es que en el mañana Dios nos va a tener cosas nuevas
a cada uno de nosotros. Porque esa es la misericordia de Dios en nuestras vidas. Y se supone que nosotros, siendo un Dios misericordioso, pues tenemos que cada día y cada mañana al levantarnos, vemos la mano de Dios en nosotros, porque nos ha dado el don de la vida al levantarnos en la mañana. Él nos da fortaleza, Él nos da nuevos pensamientos, Él nos da cosas nuevas cada día, cada uno de nosotros. Porque frescas son las mañanas y así mismo Él nos da a cada uno de nosotros cosas frescas para que llevemos al pueblo de Dios. Pero si hacemos como Jeremías, no nos quitemos y siempre busquemos de Dios. Porque el problema de Jeremías es que él le dice a Dios que él no quería seguir hacia adelante. Mi hermano, Dios tiene misericordia para cada uno de nosotros todos los días. Este nuevo año ahora, eso es lo que teníamos que hacer cada uno de nosotros. Señor, si es tu voluntad, el año que viene, dame más fortaleza. Ayúdame a seguir hacia adelante, porque ese es el punto principal de esto del Evangelio, que tenemos que pedir cosas nuevas todas las mañanas al levantarnos, al acostarnos y durante el día que llevemos el mensaje del poder de la palabra de Dios. Porque Dios es el que nos da la fortaleza, Él es el que nos da la palabra, Él es el que nos educa por medio de su palabra. Porque frescas son todas las mañanas y su fidelidad es grande, porque Él es fiel en cada uno y con nosotros. Dios ha sido fiel hasta el día de hoy, porque estamos vivos, porque los que están ahora mismo conectados, estamos conectados, porque este servidor, primer mensaje del año, está llevando el mensaje, porque hasta hoy Él nos ha cuidado. Pero si seguimos buscando de Él y seguimos pidiendo de esa misericordia que Él nos da a cada uno de nosotros, seguiremos hacia adelante buscando lo que se llama una vida eterna en Cristo Jesús. Y ese es el galardón más preciado que podemos tener cada uno de nosotros. Su misericordia, que son nuevas cada mañana, porque Él es fiel y Él es grande, porque se burlaban de Él. Pero no es la última palabra, porque Dios tiene palabra fresca, palabra nueva cada mañana y en cada momento para nosotros. Dios ha sido bueno. Hasta ahora yo puedo decir, este servidor, que Dios hasta ahora me ha ayudado. Pero anoche le pedí al Señor que me siga ayudando cada día más, que me siga llenando de Él. No soy perfecto, no soy el mejor predicador, porque el punto de esto, no ser el mejor, es ser el que tenga resistencia. Esto es como una carrera de maratón. No es el primero que llega, no es el segundo que llega, es simplemente el que permanece, porque la palabra de Dios dice que tenemos que ser como el monte de Sión, que no se moverá. Pues nosotros, bajo la voluntad de Dios y su misericordia, no nos moveremos, seguiremos aquí educando y llevando el mensaje de la palabra de Dios, haciendo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Porque no es la última palabra de que nosotros digamos, yo no voy a seguir más, ya me cansé, aquel se burla de mí, aquel no quiere escuchar mi palabra. Usted suelte la palabra cuando viene de Dios y Dios se encargará de aquel, que es como los cerdos. A los cerdos no se le puede dar las perlas son la palabra, y cerdo
por la palabra, lo que significa es aquellos necios, aquellos que que son inconversos, aquellos que no quieren ser educados por medio de la palabra de Dios. Y cuando esas cosas suceden, hay peligro en la vida. Porque santo es el Señor y nuevas son sus misericordias. Porque todo esto es un llamado a la fe, pero una fe persistente. Miren, mi hermano, a veces yo oigo personas, la fe mía es sólida, la fe mía. Que Dios sea el que nos cuide, que Dios sea el que nos guarde, que Dios sea quien nos guíe en la eternidad. Y eso es lo que buscamos cada uno de nosotros. Pero Jeremías se sintió que lo estaban acosando, se sintió que lo estaban amenazando, se sintió la ofrenda que tenían la gente con él. Pero él le dice a Dios, Señor, no quiero predicar más tu palabra, no quiero soltar la palabra que tú me des en profecía. Ese es el error de muchas personas hoy en día. No es que tire la toalla, porque si no, después con qué se secan las lágrimas. Es simplemente hacer la voluntad de Dios. Porque cuando Dios nos dice, tenemos que hacer su voluntad. Cuando Dios nos dicta algo, tenemos que hacer su voluntad. Especialmente si usted es un profeta de Dios, especialmente si usted es un evangelista de Dios. Si Dios te dice a ti una palabra para que tú le lleves al pueblo, tú tienes que hacerlo. No mirando al hombre, pero usted riega la semilla y donde caiga, si es en piedra, pues ya sabe que Dios bregará con eso. Pero nosotros hemos cumplido con llevar la palabra. Hemos cumplido con llevar ese mensaje de parte de Dios. Allá el Señor con su misericordia y la persona. Pero ahí es que el Señor nos cuida. Ahí es que el Señor nos protege porque hemos hecho la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, nosotros vamos a ver la gloria de Dios. Porque Dios es un Dios de misericordia. Pero Jeremías tuvo esa situación. Le hicieron afrenta cuando Dios le dijo, lleva ese mensaje al pueblo. Pero Jeremías también sufrió con las ruinas de Jerusalén. Pero era un profeta de Dios, un profeta fiel, un profeta que llevaba lo que Dios quería que él hiciera. Por eso él escribió este libro de Lamentaciones. Por muchas, y dice, hay veces que nosotros queremos hacer la voluntad de Dios, pero siempre hay algo que nos lo impide. Por eso es que tenemos que ser consistentes, porque cuando venga la dificultad, cuando venga el momento de oscuridad, cuando venga la aflicción, ahí es que se mueve la mano de Dios. Por eso no podemos detenernos y seguir hacia adelante. Porque esto nos enseña a no quedarnos en la desesperación. Porque muchas personas, felicidades también, varón, muchas personas se quedan estancados en la aflicción. No, para eso tenemos un Dios que Él nos libera, que Él nos cuida, que Él nos lleva, que Él nos guía por medio de su santa misericordia. Porque las misericordias de Dios son fuertes, son grandes y son para siempre. Y en especial cada mañana Él tiene misericordia de nosotros. ¿Cuántos nos han acostado a dormir y al otro día nos han despertado? Nosotros tenemos que ser agradecidos con Dios de que nos hemos acostado en el día de hoy, hemos disfrutado, hemos hablado un año nuevo, año de nuevas oportunidades, un año que ahora mismo no sabemos que si en un cerrar o abrir de ojos venga la venida del Señor. Ya van 2025 años desde que Jesucristo vino a la tierra. Vino a darnos luz,
vino a darnos salvación. Pero nosotros tenemos que buscar de Dios. Nosotros tenemos que hacer la voluntad de Dios. ¿Y cómo lo hacemos? Confiados en el carácter y de su promesa. Porque el Dios que nosotros le servimos es un Dios de carácter. Por eso a nosotros Él nos da un carácter, pero para uno llevar la palabra de Él. No un carácter para hacer afrenta a los demás, sino un carácter de Dios. Y en ese carácter hay una disciplina que nosotros tenemos que llevar a cabalidad, haciendo la voluntad del Señor, haciendo lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Miren cómo dice en el versículo 19, acuérdate de mi aflicción. Eso Jeremías se lo está diciendo al Señor. Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento. Porque ya él se sentía, cuando le hacían afrentas y cuando se burlaban de él, el no predicar más de la palabra. Pero miren cómo dice, acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y del ajiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré, en tanto esperaré. Si nosotros esperamos que Dios sea quien trabaje en nosotros, si nosotros esperamos que sea que nos da la fortaleza, en aquel que es el que nos da la salvación, porque nadie da salvación en este mundo, solamente en Cristo Jesús está la salvación. Por eso es que en el día de ayer, si hablamos con el Señor y le dijimos, Señor, perdona todos mis pecados, quiero comenzar un año nuevo, pero que se haga tu voluntad. Porque todo lo que nosotros hagamos fuera de la voluntad de Dios no funciona, no va a prosperar. Porque Dios tenemos que tenerlo al frente en cada una de las cosas que vamos a hacer en nuestras vidas. Porque si somos hijos de Dios, tenemos que ser obedientes a Dios. Si somos hijos de Dios, tenemos que hacer la voluntad de Dios. Y si somos hijos de Dios, tenemos que purificarnos cada día con el poder de Jesucristo. Porque ese es el poder que nos da fortaleza. Ese es el poder que nos deja hablar cuando Dios trae una palabra para llevársela al pueblo. Hay muchos que decían como los apóstoles, Señor, esta palabra es dura, pero hay que tragarla. Es dura, pero hay que llevarla. Eso no es para que nosotros nos detengamos cuando Dios nos da una palabra. Eso no nos puede detener cuando Dios nos habla. Eso no podemos detenernos cuando Dios tiene el control de nuestras vidas. Santo sea el Señor. Bendito sea Cristo. Ese es el ánimo que tenemos que tener hoy en este año. Comenzar un año con poder, pero poder de Dios. Dejando que Dios sea quien nos guíe. Dejando que sea que Dios nos lleve. Dejando que Dios hable en nuestras vidas. Pero sin callar, sin aguantar nada. Porque nosotros somos los que tenemos que dar cuentas a Dios. Yo te di una palabra para que le dijera al pueblo que se arrepientan. Yo te di una palabra al pueblo para que deje de hacer pecado. Yo te di una palabra al pueblo. No hay excusa después. Ay, Señor, no la dije porque es que me van a criticar. No la dije porque me van a... Él todo lo puede y todo lo hace a favor de cada uno de nosotros. Por eso nosotros no podemos aguantar cuando Dios nos da una palabra. Que se vació el chat, que se vacíe. No nos importa, porque es que esta palabra hay que llevarla. Y no la mía, la de todo aquel
aquel que lleve palabra de Dios. Este es el tiempo. Este es el tiempo. Este es el tiempo de predicar. Aquellas almas que se están perdiendo. Puerto Rico, Estados Unidos, Honduras, El Salvador, Venezuela. Se están perdiendo almas. Pero hay mucha la miel, pero poco los obreros. Pues tenemos que levantarnos en este año. Hacer la diferencia que tenemos que hacer para agradar a Dios. Ya prontamente Cristo viene por su pueblo. Ya prontamente Cristo viene por su iglesia. Pero tenemos que estar confiados en su carácter. Porque el carácter de Dios es el poder de Dios. El carácter de Dios es el poder que Él nos da, la libertad de llevar su palabra a todo aquel que lo necesite. Pero tenemos que confiar en su promesa. Él nos prometió que si le éramos fiel, que si seguimos hacia adelante, que si hacíamos la voluntad de Él, de ver el rostro de Dios. Y ese día llegará, porque cuando suenen las trompetas, si usted la escuchó, porque el que no es de Dios no la va a escuchar, pero cuando suene esa trompeta, ya nosotros podemos decir, con todo y pecador que era, Dios me va a llevar, aunque tenga que ir delante de Él. Aunque se me abra el libro de las memorias, aunque se me abra el libro de las obras, aunque se me abra el libro de la vida, yo puedo hacer que esté en una esquinita. Porque Dios ha tenido misericordia de mi persona. A pesar de todo lo que hemos pasado, a pesar de las necesidades que hemos pasado, a pesar de las desaires que hemos pasado, a pesar de que hemos ido a predicar a los lugares y la gente no tiene reverencia en las iglesias. Están caminando para arriba y para abajo mientras hay un predicador predicando. No hay respeto para Dios. Y eso es lo que sucede hoy en día. Jeremías, él era un fiel a lo que era cuando Dios le daba una profecía. Por eso nosotros tenemos que buscar del Señor. Por eso es que nosotros tenemos que fortalecernos en Él. Nosotros deberemos diariamente buscar de su misericordia todos los días de nuestra vida. Versículo 3, y para terminar dice, ciertamente contra mí revolvió su mano todo el día, porque Dios dirige su mano contra nosotros en momentos de aflicciones, en momentos de necesidad, en momentos que no tenemos deseos de hacer nada, en momentos que nosotros nos queremos descuidar, porque un descuido puede costarnos la vida a cada uno de nosotros. Y en la palabra dice, permanecer en el Señor. Pues eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Pero esta disciplina aún y siendo dolorosa, tenemos que pasar por ella. En medio de las aflicciones, buscar de Dios. No es sin propósitos, porque es que Dios tiene propósitos para todo lo que Él hace en nuestras vidas. Siempre hay un propósito de parte de Dios. Porque el Dios que yo conozco, el Dios que nosotros conocemos, es un Dios de propósito, un Dios de paz, un Dios de amor, un Dios de misericordia y un Dios que da vida a cada una de nuestras almas. Más bien es una forma en que Dios nos confronta
Hay veces que Dios nos confronta con las realidades de nosotros mismos. Hay veces que Dios nos confronta en las aflicciones, en los momentos de necesidad, con nuestros pecados para llevarnos al arrepentimiento y a descubrir su fidelidad y su misericordia cuando nosotros venimos al Señor. Miren, mis hermanos, todavía estamos en una carne de pecado. No es que les quiera decir vamos a pecar, jamás. Pero si por una razón u otra hemos pecado, su misericordia, si nosotros vamos delante de Él, Él nos lo perdonará. Porque esa es la misericordia que Dios tiene para con cada uno de nosotros. Pero tenemos que mostrarnos incluso en la oscuridad más profunda, buscar de Él. No dejar de buscar de Él. No dejar de alabarle, no dejar de llevar estas palabras a cada persona que la necesite. Porque hay esperanza en sus nuevos favores cada día de nuestra vida. Si hemos estado vivos, si hemos estado aquí en esta noche, porque Dios tuvo misericordia de cada uno de nosotros. Y si lo que hicimos el año pasado nos salió bien, en este año vamos a hacerlo mejor. Porque tenemos que seguir adelantando, no atrasarnos en lo que pasó el año pasado. No, tenemos que buscar nuevas fuerzas, nuevos bríos para agradar a Dios en todo momento. Este era el mensaje que les tenía para esta noche. Así que Dios les bendiga. Gracias por estar conectado en esta noche. Madeline Torres, Yolanda Medina Marín y todos los que estuvieron conectados. Vamos a orar por cada uno de ustedes. Vamos a pedirle al Señor que Él nos dé dirección y su misericordia esté siempre en cada una de nuestras vidas. Dios Padre Celestial, te doy gracias, Padre, y te agradecemos por este momento que tú nos has dado, Padre Celestial. Padre, llevando tu palabra, Padre, como tú siempre nos has dicho, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a todo aquel para que no se pierda, mas tenga vida eterna, Padre Celestial. Y hemos cumplido con tu misión, Padre Santo, y seguiremos cumpliendo esa misión que tú nos has dado, porque tú eres bueno, Padre Celestial, porque a pesar de que hemos sido pecadores, Padre, te presento a cada uno de los que estuvieron presentes, mi Dios amado. Bendícelos, guárdalos, cuídalos, guíalos, Padre Celestial. Que este nuevo año, Padre, esté la diferencia en cada una de nuestras vidas, en cada uno de nuestros corazones, Padre. Que no se viren al revés, sino que continúen hacia adelante, Padre Celestial, buscando de ti, buscando de tu poder, buscando de tu presencia. Ya estamos en tiempos malos, en tiempos difíciles, Padre Celestial, pero tu promesa sigue con misericordia para con cada uno de nosotros. Tu misericordia, Padre Celestial, está con nosotros y estará si hemos sido fieles y si seguimos siendo fieles. Y si hemos fallado, hemos resbalado, con todo y con eso, la misericordia de Dios estará por cada uno de nosotros. Gracias, Padre, gracias, Jesucristo. Gracias, mi Dios, por este momento que tú me has dado, Padre Celestial. Bendice a cada uno de los que estuvieron conectados, Padre. Y déjanos descansar en esta noche y que mañana sea un día venidero, Padre, y hasta mucho mejor que el día de hoy. Gracias, te lo pedimos todo en el nombre del Padre, Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén.